Te reto a hacerme una pregunta que no esté incluida en este video, porque yo creo que ahora sí, ya contesté todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Laura Ruiz. Gracias por acompañarme en mi vlog de cada domingo. Estoy aquí terminando de hacer pruebas con las luces y demás, decorando mi escenografía porque hoy vamos a grabar el primer capítulo del podcast que voy a estar haciendo con mi hija. Yo desde México, ella desde Canadá, donde estudia y trabaja. Y la verdad estoy súper feliz por lo mismo. En estos días fue mi cumpleaños y uno de los regalos con los que me sorprendió el marido fue precisamente ese forito que la verdad me queda, bueno, maravillosamente y me sirve muchísimo para mis castings, para los trabajos que hago con marcas, para todo. O sea, para todo, para grabar el podcast ahorita está fenomenal, está increíble. Y de la hija de mi corazón bueno, ¿qué les puedo decir? Esa niña me sigue la corriente en todo, me apoya con todo. Ahorita vamos a hacer el podcast. Ella me está enseñando muchas cosas que yo no sabía acerca de los podcasts y yo sé que va a quedar padrísimo. Yo sé que les va a gustar mucho esta dualidad de alguien que está viviendo en México, alguien que está viviendo en Canadá, esas formas de pensar tan diferentes entre las generaciones y que además somos madre e hija. Entonces de repente pues nos vamos a abrir a contarnos cosas que no nos hemos contado. Y de repente también vamos a tener amigos invitados, otros puntos de vista diferentes. Algunos serán famosillos, algunos no, la mayoría no. Pero interesantes, muy interesantes, eso sí. Pero bueno, ustedes vinieron por el chisme y aquí les va el chisme. Les voy a contestar todas y cada una de sus preguntas. Y si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios y más adelante junto otro bloque de preguntas y les cuento más chismes. Bueno, pues para los que todavía creen que Eugenio se escribía absolutamente todos sus sketches, pues siento decepcionarlos, pero no. Me consta que a partir de sus programas de Al Derecho y Al Derbez, él ya tenía un equipo de escritores y lo siguió teniendo siempre. No sé si antes, cuando inventó sus shows, sí se inventaba y escribía todo él, no lo sé, a lo mejor sí. Pero a partir de Al Derecho y Al Derbez siempre tuvo un equipo de escritores. Ojo, esto no quiere decir que él no escribía. Él sí escribía, él sí se inventaba personajes y él sí escribía y él sí estaba súper al pendiente de todo lo que escribíamos sus escritores. Y en cuanto a la pregunta de si yo escribí esos 3 sketches del Óigame No, la respuesta es sí, pero también ojo, como siempre les digo, el equipo de escritores trabajaba de cierta forma. Yo, por ejemplo, escribía un sketch, un primer borrador, y después nos rolábamos ese escrito entre todos los escritores para meterle más chistes, para cambiarle algunas cosas, etcétera. Entonces, sí, la primera versión fue mía y la mayoría de lo que se dijo y de lo que se hizo en ese sketch fue invención mío, pero también después le metieron mano los otros escritores y el mismo Eugenio, siempre hacíamos eso, para hacerlo más chistoso. Una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿pero de dónde se inventan tantas cosas? ¿De dónde sacan tantos chistes? Yo creo que cada escritor es diferente. En mi caso, de la calle y de lo que vivo día a día. Por ejemplo, el Óigame No taquillera fue literal porque un día llegamos al cine y la señorita de la taquilla me dice, es a las 5. Y yo digo, ¿cómo cree? Yo pensé que era ahorita a las 4. Y dije, ahí tengo un chistecito. Es a las 5, es sala 5. Pero bueno, me queda perfecto para hacer un jueguito de palabras y de ahí puedo sacar un sketch. Y de ahí surgió ese sketch precisamente. Y como estos programas se grabaron en la prehistoria, aquí les voy a enseñar unos fósiles. Empezamos escribiendo los programas a mano y después se pasaban a la máquina. ¡A la máquina! Miren, aquí precisamente está el de El Óigame No en el cine. Y vamos a sacarlo. Miren, miren.
¡Qué cosa! Solo que este no es el de la taquillera, este es otro. Pero miren, aquí está uno escrito de mi puño y letra. Poco tiempo después tuvimos que empezar a hacer todo en computadora, obviamente. Y ya me tuve que salir de la casa porque el chícharo ya me pidió que lo llevara a la calle. El pobre ya está muy mayor y bueno, casi no ve nada y esta mañana se cayó por las escaleras. De hecho, he estado grabando en fragmentos porque ha pasado de todo. La hija iba a venir a México y nos acaba de avisar que no le han entregado su permiso. Ella estudia y trabaja en Canadá, entonces estamos a 10 días de que ella tenga que venir y es muy probable que no lo logre. Y aunque está estudiando y trabajando allá por gusto, ella se ganó sus becas y ella hizo todos sus trámites para poder irse. Obviamente ama México, extraña México y en esta época en la que no deja de nevar allá, y que aquí ya estamos con el sol precioso de primavera, pues ella extraña mucho. Pero bueno, ojalá y lo logre, ojalá y sí llegue a tiempo su permiso y ojalá sí pueda venir. Pero regresando a lo de las preguntas y con respecto al el Óigame No de la dirección y el de la gitana y a muchos otros que también los hice así, yo pensaba, o sea, ¿qué personaje me gustaría ser? Me gustaría ser una vampira, me gustaría ser una señorita que pide direcciones, etcétera. Luego pensaba con qué personaje de Eugenio quería yo actuar y ya pensando en eso me ponía a inventarme los chistes, me ponía a pensar en chistes. Inventaba 8 chistes en promedio. Una vez que tenía los chistes relacionados con el tema del que se iba a tratar el sketch, entonces ya los ordenaba del más tonto al más picante y después con base en eso armaba yo el sketch. Bueno, no todos trabajábamos igual y esa era mi forma de trabajar los sketches. Cuando yo tenía que trabajar una parodia era diferente, o cuando yo he tenido que trabajar en otros programas haciendo otro tipo de escritos, pues también lo hago diferente. Muchos hago escaletas, etcétera. Es distinto. En efecto, la mayoría de los chistes de Peliculeando son míos y la idea de hacer Peliculeando también es mía, igual que la del crítico de cine mudo. La del crítico de cine en general, lo mudo se lo puso Gus Rodríguez. Y lo otro no me lo inventé yo, la cosa asquerosa, esa se la inventó Eugenio. Lo empezó a hacer desde el primer día de grabación, él llegó y se puso a hacerlo. Con Eugenio estuve escribiendo de vez en cuando en XH Derbez, en su canal de internet y en las cápsulas que hizo para el Mundial de Fútbol de Francia 98, y estuve actuando nada más en Al Derecho y al Derbez. He escrito para otros programas y no nada más comedia, he escrito otras cosas. En Veracruz escribía yo también para un programa de radio donde además era yo locutora. También escribí artículos para el periódico y para un par de revistas. Escribí para el homenaje que le hicieron a Chespirito en el 2000, fui guionista de Furcio. En Tres Tristes Tigres yo escribía lo que decía a cuadro. También escribía en El humor de mi vida, Cambiemos de chamba, etc. Y he seguido haciendo comedia en redes sociales y en mis trabajos como escritora, pero ya no he hecho comedia en televisión, no he trabajado en televisión, de hecho, en general. Desde la pandemia, yo creo, sí, de hecho. El longe moco fueron sketches que se inventó Pepe Sierra. Yo nada más escribí un longe moco, que fue el de La Llorona, y lo escribí en un periodo de mi vida en el que me enfermé. Resulta que Silvia Eugenia Derbez, la sobrina de Eugenio, me llama por teléfono. Yo estaba muy triste porque estaba yo enferma y estaba tomando una medicina que me tiró a la mitad de mi cabello. Y entonces un día me habla Silvia Eugenia para decirme: mira, Laura, con respecto a tu cabello, déjalo libre. Si regresa es tuyo y si no, nunca lo fue. Me dio tantísima risa que dije, tiene razón, o sea, me tengo que reír de lo que me está pasando y salir de esto, porque deprimiéndome no voy a lograr nada. Voy a salir de esto más rápido y más feliz si lo veo con buenos ojos. Entonces se me ocurrió hacer este sketch burlándome de mí misma, y de hecho
Cuando se lo entregué a Pepe, Pepe así como que, ¿estás segura de que quieres hacer eso? ¿Estás segura de que quieres salir pelona con una calva? Y yo sí, estoy segura. Cuando Pepe se lo entregó a Eugenio, Eugenio pensó que Pepe lo había escrito y le dijo algo así como, qué mala onda eres, qué gacho te estás burlando de Laura, ¿no? Y ya Pepe le dijo, no, fue ella solita, ella se burla de ella solita. Sí, por supuesto que fue bueno, ha sido la época más divertida de mi vida. Bueno, nos la pasábamos inventando chistes y por ende sonriendo y riéndonos a carcajadas, y ha sido una época muy, muy buena, de mucho aprendizaje. Aprendí mucho con ellos, con todo el equipo, no nada más con Eugenio, pero sí también con Eugenio, obviamente, y fue una época en la que logré realizar muchos de mis sueños de niña, entonces fue muy bonito, y sí, fue muy bueno trabajar con él. Mi opinión de él, bueno, para mí él es una persona muy profesional, muy perfeccionista y medio workaholic. Sí, trabaja mucho, lo cual digo, está bien también. Gracias a eso ha logrado todo lo que ha logrado. O sea, es una persona que se fija metas y que no quita el dedo del renglón hasta lograr sus objetivos, y pues eso está padre, ¿no? Dejé de trabajar con él porque me enfermé y llegó un momento en el que no podía trabajar como actriz. Estuve un buen rato, bastante buen rato, en que no podía yo moverme. Entonces, si no puedes moverte, no puedes trabajar como actriz. Entonces, por eso fue que tuve que dejar de trabajar, no nada más con él, sino en general como actriz. En cuanto a que si yo iba a ser la esposa de Ludovico, no. Ese personaje siempre lo tuvo Consuelo Duval. En mi caso era diferente de los otros actores, porque como yo también escribía, pues muchos de esos chistes yo me los había inventado, entonces ya no me daban tanta risa. Además, primero los escribía, luego los corregía, luego todos les metían más chistes, entonces yo los volvía a leer, o sea, los tenía súper mega estudiados, entonces ya no me daban tanta risa como a los otros actores que llegaban y no conocían los sketches, entonces les daba más risa porque todo era novedad. Es como cuando te cuentan un chiste por primera vez, pues te ríes muchísimo, pero ya cuando te lo cuentan 500 veces ya no te da risa. Y lo que me llegaba a dar risa de cuando grabábamos eran los chistes que se inventaba él en el momento, por cualquier circunstancia, algo que pasaba en el momento, y entonces él se inventaba algo en ese instante, y ahí era cuando sí me agarraba, como lo que empezaba a hacer cuando peliculeando, ¿no? La primera vez que agarró y sacó las galletas y les puso salsa y se las comió, hizo su asquerosidad que hacía, o sea, de momento me dio asco, luego me dio risa, ya luego me acostumbré, la verdad, ya nada más actuaba yo como que me daba asco y así, pero pues ya la verdad es que ya ni asco me daba. Yo nunca soñé con ser escritora de Derbez, la verdad, y siendo honesta, ni tampoco soñé con actuar con él, porque yo no lo conocía. Lo conocí cuando me dieron mi primer llamado para Al Derecho y al Derbez. Nunca lo había visto ni en la tele ni nada. Y cuando me invitaron a hacer el casting para escribir, la verdad es que yo creía que me estaban invitando a hacer un casting para actuar, para el nuevo programa que iba a hacer Eugenio, que era De Vez en Cuando. Si yo hubiera sabido que era un casting para escritores, no hubiera ido, porque en esos momentos de mi vida lo único que me importaba era trabajar como actriz y como conductora de televisión. De hecho, cuando ya estaba ahí y me di cuenta de lo que se trataba, fue así como, ¿qué hago aquí? Resulta que yo llego acá muy preparada para actuar y empiezo a ver un montón de gente pues muy diferente a mí. Normalmente cuando te invitan a un casting para actuar, toda la gente se parece a ti. Aquí de entrada eran puros hombres que obviamente no se parecían a mí. Entonces yo no entendía. Cuando Eugenio llega a la oficina y me ve ahí, me dice, hola, ¿qué haces aquí? Y le digo, pues vine al casting. Y entonces él, dándose cuenta de que yo estaba confundida, de que yo creía que iba a actuar, le dio risa. Y me dijo, sí, ¿vienes al casting? Sí. Bueno, pues te espero allá adentro. No, bueno, fui su botana todo el casting porque yo estaba con los ojos así de, ¿qué hago aquí, no? Y resulta que llegaron un montón de escritores, gente de la SOGEM y así.
que habían estudiado literatura, letras, y todo lo que se necesita estudiar para ser escritora. Y entonces me acuerdo que se empiezan a presentar uno por uno. Y no, pues yo vengo de la SOGEM y yo soy escritor y yo he escrito no sé qué tantas cosas. Yo había hecho poquitos sketches para algunos programas de antes, pero así como amateur, ¿no? O sea, yo sí había estudiado un taller de escritura en Veracruz, pero nada profesional. Hacía yo las cosas amateur. Iban presentándose uno por uno y cuando llegaron a donde estaba yo, y me dice, ¿y tú, Lau? Y yo, bueno, pues yo soy actriz y soy contadora y no sé qué hago aquí. Pero bueno, ya él me dijo, Pepe y Gus, que son mis escritores de cabecera, son publicistas y si le quieres entrar, adelante. No es necesario que hayas estudiado letras ni nada de eso. Tú puedes intentarlo y si se da, qué genial, ¿no? Y la verdad hice el casting nada más por no dejar. Yo ya tenía, de la primera vez que trabajé con él como actriz, yo agarré uno de sus libretos y me puse a hacer un libreto parecido, nada más porque no tenía nada que hacer y porque me divertía. Entonces, de casting hice un sketch más ese libreto, fue lo que yo entregué de casting y la verdad me olvidé del asunto por completo. Jamás de los jamases pensé que me fueran a llamar ni que me fueran a elegir a mí, pero para nada, ni quería. O sea, no era algo a lo que aspiraba porque no era algo que me sintiera capaz de hacer ni mucho menos, ¿no? Entonces, pasó y cuando a la semana me llaman, yo no lo podía creer de entrada que me estuvieran llamando a mí. No, y felicidades, quedaste en el equipo de escritores de Eugenio Derbez. Y yo, ¿what? ¿Por? No, que sí, que ven. Estuve tentada a ir a dar las gracias y a decir, híjole, no creo que esto sea para mí. Además, lo mío es actuar. Y por eso fui, pero me recibió Gus Rodríguez y me dijo, hay actores que han trabajado con nosotros escribiendo y también actúan. Entonces, bueno, ya después Pepe Sierra me dijo, sí, en efecto, tú puedes ponerte de acuerdo con Eugenio para que lo que tú escribas lo actúes con él. Y eso fue lo que hice. En cuanto a que si estuve en ese primer proyecto donde reclutó escritores, creo que sí, creo que se refiere a ese casting que les acabo de contar. Su primera producción fue Al Derecho y al Derbez y ahí ya tenía a Pepe y a Gus. Y después, para de vez en cuando, fue que hizo este casting para meter más escritores y después hizo más castings para más programas. La verdad no sé por qué el segundo sketch de Peliculeando no lo encuentran en ningún lado, pero yo creo que sí, yo creo que en las plataformas oficiales que tienen los derechos, seguro ahí están. No, las regañadas en Peliculeando no estaban planeadas, fueron parte de la creación de personaje por parte de Eugenio, pero uno como actriz, desde el primer momento en el que estás grabando, te das cuenta de que es parte de la actuación, ¿no? O sea, no está regañando a Laura, está regañando a Berenice por hacer tonterías y es parte de la actuación y por eso me lo tomaba muy bien. Sí, por supuesto, cuando a Pepe se le ocurrió, creo que fue a Pepe, estoy casi segura, se le ocurrió que había que hacer un programa que tuviera que ver con música, que tuviera que ver con rock y se les ocurrió hacer este personaje de Marilyn Manson, se le ocurrió a Pepe Sierra, estoy casi segura de que fue así, espero no equivocarme. Pero bueno, cuando yo me enteré que iba a haber un programa de este tipo, bueno, pues obviamente yo quería ser la entrevistadora y por supuesto que me apunté enseguida porque yo justo antes de empezar de vez en cuando, yo tenía un programa de videos de rock y a eso me dedicaba, a entrevistar rockeros. Me quedaba como anillo al dedo. Y pues sí, me encantó hacerla de entrevistadora de Marilyn Manson. Ya regresé a mi casa y se preguntarán, ¿y esta qué tanto hace? La verdad es que ya corté para atender una pequeña junta para un posible nuevo trabajo como escritora. Ya corté para grabar con la hija el podcast del cual les hablé al principio. Ya corté, obviamente, como ya vieron, para sacar al perrito a la calle. Y bueno, antes de continuar, no sean gachos horrorosos. Por favor, compartan, comenten, háganme en los comentarios todas las preguntas que quieran hacerme. No se las voy a contestar, pero no es cierto. Sí se las voy a contestar, ya vieron que sí contesto.
Y bueno, comenten todo lo que quieran comentar. Me preguntaban por ahí que cómo era un día en mi vida entre grabación y grabación. Bueno, la verdad es que ahorita, como les dije, no estoy haciendo televisión, entonces no estoy grabando. Antes grabábamos una semana al mes normalmente y en cualquier producción más o menos era así cuando eran producciones de programas unitarios. Cuando es telenovela es diferente, pero yo casi no hice nada de telenovela. Cuando eran las grabaciones de Derbez, por ejemplo, todo el tiempo me la pasaba yo en la oficina trabajando como escritora, porque antes sí íbamos presencial, y después una semana al mes grabábamos. Durante esa semana, normalmente en un mismo día me tocaba grabar todos los críticos de cine y ya los demás sketches que ya se grababan en diferentes días, dependiendo de los sets, porque montaban, por decir, el set de crítico de cine, lo montaban y pues había que grabar todos los críticos de cine del mes para no tener que volver a montar ese set. Entonces, bueno, así era normalmente. Hoy en día, ¿cómo es mi vida diaria? Pues es una locura también, porque hago muchas cosas diferentes durante el día. Lo que hago es que un par de días a la semana grabo videos. Yo estoy trabajando con marcas, entonces tengo que grabar no solamente videos de contenido, sino también los videos que me encargan las marcas con las especificaciones que ellos me piden. Otro día edito, otro día escribo, porque para poder grabar los videos tengo que escribirlos y así. Y todo esto entre cuidar al perrito, contestarle a la hija, ahora voy a grabar también un podcast, bueno, ya estoy grabando un podcast, tengo que atender juntas con los clientes, con las marcas, trato de hacer ejercicio, me gusta cocinar, entonces también hago la comida. Me gusta tener muchas cosas que hacer todo el día. Me angustiaría no tener nada que hacer. Y antes de contarles por qué el nombre de Peliculeando, me voy a desviar un poquito de la pregunta para contarles algo que nunca les he contado. Resulta que cuando terminó Derbez en Cuando e íbamos a empezar a escribir para XH Derbez, yo ya no quería hacer el personaje de Berenice, yo quería hacer un nuevo personaje. Entonces me inventé un personaje que era el de medicazos de la vida real y se lo entregué a Eugenio diciéndole que yo quería hacer ese personaje con él. Pero Eugenio no quiso. Me dijo que ese personaje que se lo iba a dar a Omar Chaparro porque él quería que yo siguiera siendo Berenice porque necesitaba que siguiera habiendo una sección de cine y yo era la de la sección de cine, entonces que yo me inventara algo para seguir haciendo a Berenice. Por eso fue que le di el giro al personaje de Berenice para que estuviera en Peliculeando. ¿Por qué Peliculeando? Bueno, pues porque se trataba de películas, igual que en De vez en cuando, y haciendo alusión al chiste que se volvió famoso durante De vez en cuando, que fue el chiste del peliculón. En efecto, además de Gus Rodríguez y Pepe Sierra, que eran los directores creativos, también había otros escritores, no nada más yo, en diferentes épocas. No quiere decir que todos estuvimos en la misma etapa, hubieron varios en diferentes épocas. Y ¿quién aportaba más al doble sentido? Yo creo que Pepe Sierra. Yo creo que de todos el que más le daba al doble sentido era él. No sé, es mi impresión, pero yo creo que sí. ¿Qué tal fue trabajar con ellos? Padrísimo, muy divertido. Aprendí mucho y me divertí mucho. Con Gus en particular me llamaba la atención que de repente yo iba y le mostraba mis sketches. Él los leía, estaba yo hablándole del sketch, le estaba yo diciendo ideas o algo y él parecía que estaba escribiendo o pensando en otra cosa o leyendo otra cosa, pero al final cuando terminaba yo de contarle mi idea, levantaba la cabeza y me decía, sí, sí, tienes razón, mira, haz esto y cámbiale esto y muévele aquí y haz así. Entonces yo creía que no me estaba haciendo caso, pero sí me estaba haciendo caso. Entonces eso me llamaba mucho la atención de él. Pepe era más rudo en el sentido de los chistes, era más, no, vamos a ponerle un chiste más picante, ¿no? Aquí, y vamos a cambiarle esto acá. Gus era como más creativo, hacía chistes muy creativos y quería que tú hicieras chistes muy creativos, y Pepe era como, vamos a meterle un chiste más picante. Los que pagaban la comida eran Gus y Pepe. Mientras estábamos en Televisa y trabajábamos en Televisa, la comida nos la pagaba Televisa. A veces cuando salíamos a comer
fuera de Televisa, sí, Gus y Pepe a veces nos invitaban la comida. Muchas veces, pero eso era independiente. Sí, por supuesto, nuestros créditos están en todos los programas. Los míos pues salían al final en donde estaba el equipo de escritores. Y cuando me tocaba actuar en ese programa, salían al principio mis créditos como actriz y al final mis créditos como escritora. ¿Por qué no salí en La Familia Peluche? La Familia Peluche empezó al mismo tiempo que estaba todavía XH Derbez, y Eugenio no quería que alguien que estuviera en un personaje importante en XH Derbez también estuviera en La Familia Peluche, y yo estaba en un personaje importante en XH Derbez, que era el de Berenice. Tengo una anécdota muy chistosa de los Expedientes Secretos X, y es que estábamos grabando, dieron el corte a comer y se nos ocurrió salirnos a comer a otro lado, y cuando estábamos comiendo llegó la novia del productor, que era amiga mía, y no me reconoció. No me reconoció porque traía yo los pupilentes azules, el cabello corto, rojo, y así me salí, no me fui a cambiar. Ya estaba yo casada con Pepe. Le diste a su novio, que era el productor: oye, ¿quién es esa con la que está Pepe? Y el productor le dice: pues Laura. Claro que no, esa no es Laura. Y le dice: claro que sí es Laura. Claro que no. Y entonces me dice el productor: Laura. Y yo: sí, mande. ¿Que quién es esa de ojos azules con la que está Pepe? Moríamos de risa porque mi amiga no me reconoció. Con Gañanes de la Bahía nos fue súper bien, rompimos récord de rating, además se grabó en Cancún. ¿Qué más podíamos pedir? De hecho, Eugenio no le tenía mucha fe a ese libreto, no le gustaba. Yo lo había escrito primera versión, había sido idea mía hacer esa parodia, y como que no le tenía mucha fe, pero bueno, ya cuando rompió el récord de rating ya le tuvo más fe. Una de Lobos fue súper divertido grabarla. De hecho, tiene una de mis escenas favoritas, que es cuando se le rompe la fuente a Vilma, que era mi personaje. Y bueno, esa escena fue una locura, una absurdez total, pero quedó muy chistosa. No, para nada, yo nunca tuve problemas con Eugenio. Me acordé de una anécdota, que le pedí hablar con él, subo a su oficina para decirle: oye, ¿sabes qué? Te agradezco la oportunidad que me das de trabajar como escritora, pero yo quiero actuar, entonces te venía a proponer que si puedo lo que yo escriba, actuarlo junto contigo. Y ya me dice: sí, sí, está bien, no hay problema, así le hacemos. Y ya yo me paro bien contenta de que me había salido con la mía. Dije: pues así sí me interesa. Yo nunca había entrado a su oficina, entonces la estaba conociendo por primera vez. Cuando yo me levanto, ya gracias a Dios ya me voy de frente hacia la salida y me topo con que hay dos puertas, y yo soy la persona más distraída del mundo mundial, y entonces no sabía por cuál había entrado. Y yo decía: Dios mío, ¿y ahora? Y pues de Tin Marín de Dopingüe, ¿no? Y Eugenio viéndome desde atrás, obvio, esperando para soltar la carcajada. Por supuesto que me fui directo a la puerta equivocada, abro la puerta y me meto al baño. Me meto al baño de su oficina, con las mismas me salgo, así de: aquí no pasó nada. Y Eugenio, bueno, botado de la risa, me dice: no, si tienes que ir, pues ve. Uy, sí, siento decepcionarte, pero sí estoy viva. Hace un par de años me encontré unos comentarios en YouTube en donde decía que había sido de mí, y un par de personas contestaban: no, pues ya pasó a mejor vida, ¿no? Y yo así de: ¿what? No me anden desviviendo antes de tiempo, por favor. Digo, si no quieren ver mis videos, bloquéenme, pero nada más. Y bueno, llegó el momento de responder la pregunta que todo mundo me ha estado haciendo. Y la respuesta es no. Eugenio no me pagó. Me pagó Televisa. Eugenio no me pagaba directamente. Yo trabajaba para la producción de Eugenio en Televisa. Entonces, el que nos pagaba o quien nos pagaba realmente era Televisa. Ahora, a mí me pasó, digo, no sé de los demás, yo no hablo por nadie más que por mí. A mí siempre me pagó Televisa y nunca tuve problemas al respecto. Inclusive hubo un momento en el que, bueno, a mí me tocó trabajar con él en esa tremenda, horrible época en la que había
tabuladores diferentes para el hombre que para la mujer, y para hacer el mismo trabajo a la mujer nos pagaba menos. En general, en todas las empresas y en todos lados. Ahorita ya es un poco más equitativo, o ya es equitativo, no sé. Pero Eugenio, cuando se enteró que a mí me estaban pagando menos por hacer el mismo trabajo que a los otros que estaban escribiendo en mi mismo nivel, él fue y habló con el productor para que el productor arreglara eso con Televisa y me pagaran igual que a los hombres. Entonces, sí me pagó a través de Televisa, y además fue muy justo. Entonces, siento decepcionarlos, pero conmigo no pasó nada malo. Y bueno, pues ¿cómo ven? ¿Qué opinan de las anécdotas y de todo esto, de todas estas respuestas? ¿Se esperaban estas respuestas? ¿Creían que iba a contestar otra cosa? Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo lo que les conté, y qué opinan de los programas, y qué opinan de todo lo que quieran opinar de mi trabajo. Cuéntenme. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban a Laura Ruiz en YouTube, es gratis, a que me sigan en Facebook y en todas mis redes sociales que les dejo en la descripción. Y nos vemos muy prontito en un nuevo video. Gracias, chao.